Muy buenos días, mi nombre es José Antonio Pachajoa, soy estudiante de segundo semestre de Psicología en la Universidad Minuto de Dios. Estamos haciendo este trabajo desde la cátedra Minuto de Dios que la universidad nos ha propuesto. Para esta oportunidad queremos hacer una reflexión en torno al tema del valor del servicio, y para esto tenemos la gran fortuna de compartir algunas reflexiones con uno de nuestros sacerdotes de la diócesis de Pasto. Padre, buenos días. Buenos días, profe José. Padre, su nombre y su función que cumple aquí en el colegio y quizá dentro de la diócesis. Mi nombre es Fernando Mesa, estoy de capellán en el colegio Instituto Champaña y actualmente estoy ejerciendo en una futura parroquia, zona pastoral San Miguel Arcángel. Gracias, Padre. Entrando en materia con respecto al tema que nos convoca sobre el valor del servicio, pues es fundamental en la vida del creyente el entender, el comprender y el experimentar lo que es el servicio, por cuanto que ese creo lo que caracterizó a Jesús el Señor y a muchos hombres de la historia. Por eso hoy la pregunta que queremos iniciar esta reflexión es: Padre, para usted, ¿qué es el valor del servicio? A través de la experiencia de la vida, uno siempre va teniendo la oportunidad de ir cada día creciendo en la experiencia del servicio. Refiero que uno puede tener, cuando está iniciando, una experiencia tal vez muy sesgada, porque piensa que el servicio es hacer algo a alguien, prestarle un favor a alguien. Cuando ya va uno asumiendo cada vez con más seriedad y profundidad este valor, uno va descubriendo cosas mucho más profundas el servicio a través de la vida y la experiencia, sobre todo en mi campo, que es el ministerio del sacerdocio, que es una donación total de la vida, va adquiriéndolo uno así, y que la donación es prácticamente, dentro del servicio, es de algo que me han donado y de algo que yo debo ponerla al servicio de las personas. Uno no debe esperar nada a cambio, por supuesto. Uno hace un servicio porque descubre que hay una necesidad muy grande en la humanidad, y es compartir lo que le da sentido a la vida. Entonces, cuando yo hago el servicio pensando en que es mi donación de vida y que lo debo hacer desinteresadamente, y como dice a veces el Señor, no he venido a ser servido sino a servir, uno va descubriendo que la realidad de la vida le encuentra mayor sentido. Al servirle uno a la gente es algo muy especial, porque te beneficia, te enriquece, te da sentido. Y además, pues a través de las cosas que uno comparte, uno se da cuenta que las cosas materiales están inclusive predispuestas, están donadas, las mismas realidades que nos rodean están donadas a hacer servicio para los demás, es decir, a ponerse a merced de todas las personas que lo necesitan. Cuando el servicio se hace sin interés, o sea, por buscar que le devuelvan, por buscar poder, por buscar riquezas, encuentra sentido. Cuando uno lo hace solamente por esos intereses egoístas, se empobrece este valor, se empobrece demasiado, se no encuentra razón de ser y no trasciende en la vida de uno. Entonces la experiencia misma le ha
le ha dado a uno grandes, digámoslo así, como momentos. Porque cuando tú sirves, el ver a la persona de lo que tú le has compartido, verlo que se levanta, que se siente, digámoslo así, como llamado a levantarse de su situación o a sentirse valorado o a sentirse que encuentra el camino, yo creo que eso le da a uno una mayor satisfacción y uno este valor del servicio cada día lo va queriendo y se va enamorando mucho más de él. Yo digo que esta parte del servicio es lo que el mismo Señor decía: ahí les dejo todo lo que les entrego, cuídenlo y háganlo vida para ustedes. Yo creo que si encontráramos esta razón de ser cada día más y la profundizáramos, el servicio nos haría cada día más ricos. No habría la posibilidad de sentirnos de que nadie necesita de alguna cosa que de pronto se le parece como escasez. Y este espíritu del servicio enriquece mucho a las personas. Yo creo que por naturaleza estamos llamados a esto. Padre, en 3 frases, según lo que usted acaba de comentarnos, si está de acuerdo me dice, o de lo contrario podemos complementar. Entonces, el valor del servicio podría sintetizarse en un don de Dios, un don de Dios. Segundo, es un sentido de vida para la persona, ¿no? Y tercero, creo que es fundamental el desinterés o el hacerlo de manera gratuita. Sí, estamos bien hasta ahí. Bien, Padre. En medio de esto tan bonito que hablamos del valor del servicio, yo creo que también debemos hablar sobre las barreras que hay en el servicio. ¿Qué barreras encontramos para que no se dé de manera auténtica, genuina, el valor del servicio? Bueno, ya había nombrado algunas, ¿no? De pronto hacer las cosas por interés, limitarlas en el tiempo, el solo hecho de esperar que te devuelvan, pensar que es un valor tuyo, el hecho de no hacerlo por amor, el no hacerlo con una actitud agradable, es decir, el no hacerlo de una forma como de alegría, diría yo, de armonía, de tranquilidad, y el hecho de no dedicarle el tiempo, como decía, dedicarle el tiempo, el no tener la capacidad de mirar la necesidad del otro, de escuchar y de descubrir la necesidad del otro. Otra limitante puede ser el darle más valor a lo material que a la misma necesidad de la persona. ¿Qué otra limitante? Pues considerar que esto no es un valor de Dios, sino pensar que, como había dicho al principio, que es nuestro. ¿Qué otra limitante tiene lo del servicio? Esperar que me devuelvan el favor. Padre, dentro de esas limitantes, creo que se corre el riesgo de que la persona busque ser aplaudido o busque ser el centro del grupo en el que está presentando el servicio. ¿Qué opina usted de eso? Sí, es decir, el servicio puede estar uno buscando fama, poder, reconocimiento. Y yo creo que el don del servicio, uno tiene que, las personas que lo han vivido profundamente, uno tiene que desaparecer para que la gloria se la lleve el que es el dueño del valor del servicio. En este caso, en el caso siempre de Dios, el Señor. el Señor. Padre,
Y otro obstáculo, la comodidad, la pereza, el esperar a que los demás vengan a mí y no salir en busca de esa necesidad. Sí, hay veces uno dice, bueno, si él lo pide, yo le hago el favor. Pero si él no me dice, entonces, o sea, es como sentirse uno importante, sobrado, que es el único que puede y que el otro es el que me necesita. Sí, eso es una imitante como del orgullo, es un orgullo mal manejado. Yo digo que el servicio se despierta, es espontáneo y es en el momento oportuno. Y también se necesita una iniciativa, ¿no? Unir a la búsqueda de prestar ese servicio. Padre, dentro de su experiencia en el ministerio de sacerdotal, en su vida personal, ¿nos puede referir el nombre de algún personaje que para usted sea ejemplo, modelo de servicio? Y algunas características por qué es modelo de servicio. Bueno, hay muchas personas. Está, por ejemplo, partiendo del mismo Jesús, los discípulos, está Pablo, interesante el servicio también de Pablo, como después de ser un soldado que tenía todas las posibilidades de poder y grandeza, se desprende de todos esos títulos, de todos esos, digámoslo así, como búsquedas de fama, poder, y se hace donación, su vida se convierte totalmente en un servicio por la causa de. Ahí donde uno dice que la parte del servicio es cuando, el mismo Pablo lo dice, cuando deja de ser el valor de uno, o sea, ya deja de pensar que es valor de uno para darte cuenta que es un valor donado y que seas tú el puente para que trasluzca ese dueño del valor. O sea, lo que dice el mismo Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, o mi vivir es Cristo. Entonces, uno descubre el gran valor del servicio cuando ya uno se da cuenta que tú estás creado y dotado para esa esencia, una de tantas. Otra persona es San Francisco de Asís, de una familia pudiente, tenía la posibilidad de muchos honores, pero eso no lo llenaba. Normalmente uno piensa que yo vine a ser servido y no a servir. Estos hombres y mujeres, que van a nombrar una persona de ellas, han descubierto de que no es ser servido, ¿no? El don del servicio es en función de, ahí es donde se encuentra la riqueza. Y está Francisco de Asís, que se desprende de poder, riquezas, y le encuentra razón de ser al servicio. Y sirve a la naturaleza, y sirve a la humanidad. Y la otra persona que también me llama la atención, bueno, está María, por supuesto, se olvida de sí, y empieza a decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí. El mismo Jesús en el huerto de los olivos, no vine, decía, aparte de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la. Y la otra mujer que también iba a nombrar es a la Madre Teresa de Calcuta, En la actualidad. más cercana. Es algo muy, muy impresionante. Yo digo que son personas que uno puede rodearse de muchas cosas, pero ellos entienden que esas cosas son más de uno cuando uno está pensando y viviendo con ellas al servicio. El gran error del ser humano es que piensa que tiene que llenarse de mucho para poderse sentir importante para servir. Yo tengo muchas cosas y puedo ayudar. No. El sentido propio del servicio es, yo puedo estar rodeado de muchas cosas, pero sentir que al mismo tiempo esas cosas son de todos. Y yo digo que eso es lo que lo hace muy rico a uno en capacidad de servicio, porque yo tengo las cosas, pero son para el momento en que se necesitan, es el momento de Dios, el tiempo de Dios. Y
Dios le dice a uno, bueno, hoy ya te sirvieron, ahora le va a servir a esta persona. O sea, implica el don de servicio también es un don de desprendimiento, de olvidarse de sí mismo, entendida como una palabra sana, que el olvidarse de sí mismo no es dejar de ser uno persona, no, todo lo contrario. En la medida en que uno descubre que se dona, eso hace que la vida de uno le encuentre mayor razón de ser. Padre, hemos hablado al acercarnos al valor del servicio como concepto, cuáles han sido como los obstáculos y referir a algunos personajes de la historia que han marcado a la humanidad con el servicio, con su forma de ser. Ahora me encantaría, Padre, desde su ser, desde su quehacer, desde su ministerio, cómo se ha dado el valor del servicio, desde su realidad, Padre. Yo en el principio decía que a partir de las experiencias he ido aprendiendo como a madurar, en este caso, este valor. La experiencia es que uno al principio se siente muy grande porque dice, no, bueno, uno sacerdote, wow, eso es grande, y uno servir a la gente y pensar que, uy, qué bien, Padre, conozcan, uy, Padre, muchas gracias. Como que Dios, Él siendo Dios, se donó. Con más razón, yo que no soy Dios, debo ser esa experiencia de donación. Entonces, mi caminar va siempre en búsqueda de eso. Yo todavía no estoy totalmente realizado, siempre seguiremos en la vida buscando este camino de perfección, el sentido del servicio. Pero sí voy descubriendo que vale la pena uno donarse totalmente, porque cuando tú te donas cada día más, esto implica pues mucha humildad. Y el Señor, en la medida en que tú te abras más a ser disponible a la disponibilidad de su causa, del reino de Dios, de su evangelio, lo dota más. Es como lo de los talentos, el que le dio 5, el que le dio 3, el que le dio 1. El que más los puso a disposición, el Señor más le aportaba más dones en servicio de los demás. Yo digo que la experiencia que uno ha vivido es, vale la pena entregarse más, vale la pena donarse. No vale la pena buscar prestigio, reconocimiento ni puestos aquí en el mundo. Y hacerlo de una manera silenciosa y que vaya uno desapareciendo para que todo sea reconocido en la gloria de Él. Es decir, yo le digo a la gente, uno es lo que Él le ha dado a uno. Entonces, lo que ustedes de pronto reconocen, valoran en uno, agradecen en uno, es lo que Él está haciendo en uno. Entonces es a Él la gloria, a Él el reconocimiento, a Él la gratitud. Él es el que hace posible que uno encuentre razón de ser a lo que uno está haciendo en la vida. Puede ser el ministerio sacerdotal, puede ser el del matrimonio, puede ser el profesional, en la universidad, puede ser el de una mamá. La reflexión que usted ha hecho. Hay un sacerdote, el padre Lineros, no sé si habrá escuchado alguna vez, y dentro del material que nos entregaron en la universidad para hacer este trabajo, hay una reflexión que él hace, ¿no? Y él habla también sobre el valor del servicio. Y cuando habla del valor del servicio, primero se va al término valor, entendiendo el valor como esa fuerza interior, esa capacidad interior que me impulsa a servir, que me impulsa a servir. Sale de acá, desde lo más íntimo de mi ser, para servir, ¿no? Así lo iba conceptualizando el padre. Y en el segundo momento, cuando yo le hacía la pregunta a usted cuáles son como los obstáculos,
el padre decía algunos puntos que llegan a ser parecidos a los que usted también presenta, padre, ¿no? Cuando hablamos de uno de los obstáculos para que no se dé el servicio de manera auténtica es precisamente mostrarse, querer mostrarse, ser aplaudido y no dejar que sea realmente el fin último, que es Jesucristo, o que es ayudar a esa otra persona. Otro elemento que presentaba el padre Lineros es que nos hablaba de la comodidad. Yo ayudo, padre, yo colaboro, pero que vengan a mí, que vengan a mí y con todo gusto. La actitud del verdadero servidor es salir en busca de estar atento a las necesidades de la persona. Y al final hacía una reflexión bastante bonita, padre, y él citaba a un psicólogo contemporáneo, un psicólogo humanista, Maslow, ¿no? En donde decía que el verdadero servidor está atento a la necesidad del otro, que el servidor, las características del servidor, se interesa por los deseos, por el pensamiento y por la necesidad que el otro tiene. Otra de las características del servicio, según este autor, era que decía que buscaba dejar de ser la persona para que el otro empiece a ser, morir a sí mismo para que el otro viva, pero en ese morir a sí mismo es en donde uno le encuentra sentido, donde uno le encuentra valor. De las reflexiones que el padre hacía, me llamaba la atención que muchas personas están dentro de grupos que son servidores y que se ponen la chaqueta, que se ponen el traje de servicio, pero no realmente para servir, sino simplemente para aparecer, simplemente para, como se dice popularmente, hacer pantallazo y no ejercer realmente el servicio. Y para que le digan, véalo, él sí sirve, mírenlo, él sí sirve. Entonces, como que se perdía el ser auténticos, Me llama mucho la atención, padre, porque obviamente usted no ha escuchado ese audio, ese video que le estoy mencionando, pero hay muchos puntos de encuentro entre su reflexión y la reflexión que el padre hace. De hecho, el padre cita a Pablo, a San Pablo, antes Saulo de Tarso, ¿no? Saulo de Tarso, en donde presenta en la carta a los Filipenses, si no estoy mal, capítulo 2, versículos 6 al 11, si no me traiciona la memoria, y presenta las características de un servidor. Entre esos, el humillarse, es decir, desprenderse de mi propio orgullo para poder servir a los demás. Padre, para finalizar esta charla, un mensaje a todos los que nos están escuchando, nos van a mirar, un mensaje sobre el valor de servicio, de motivación, a esos jóvenes, a esos adultos, a esos creyentes. Yo digo que el valor del servicio es dejar que broten las riquezas que tenemos y que nunca piensen que lo están haciendo porque ellos son grandes, y que cuando lo hagan nunca menosprecien al otro, porque el valor del servicio es tan especial que es capaz de hacer sentir que el otro también es útil, mas no lo contrario. Tener la
la sensibilidad y la capacidad de que cuando yo estoy sirviendo, al mismo tiempo estoy siendo enriquecido, porque también miro en el otro la capacidad de servir. Es descubrir que que está recibiendo lo que a mí me han dado de lo alto, lo hace recapacitar y reconocer que él también tiene ese don de servir. Yo le digo a la gente, sobre todo en el sacramento de la confesión, de la reconciliación, que yo no soy el que vengo a darle este gran valor del don de la misericordia y del perdón de Dios, sino que también yo a través de él salgo enriquecido por el Señor. O sea, es entender que es Dios quien dispara las grandezas y las riquezas de los dones que nos ha dado, y en el momento que estamos ejerciendo el servicio somos todos los que nos estamos fortaleciendo, enriqueciendo y beneficiando. Padre, muchas gracias por su tiempo, su espacio y sobre todo por la reflexión que nos ha compartido. Muchas gracias, profesor, y espero que todo esto les pueda ayudar y enriquecernos en su trabajo y sobre todo en su capacidad de sensibilizarse más en el valor del servicio. Continuando con la reflexión acerca del valor del servicio, quisiera detenerme a recordar algunas ideas del padre Fernando, al cual se lo entrevistó, y de la reflexión que hace el padre Lineros acerca de este tema. Cuando hablamos del valor del servicio, primero que todo vamos a entender el valor, lo vamos a entender como la disposición que las personas tienen para hacer algo. El valor hay que entenderlo como esa fuerza interior que nos permite lograr hacer algo en favor de los demás. ¿Qué es el servicio? El servicio es una actitud de vida que le permite a la persona darse a los demás. ¿Y qué entendemos por actitud? Es la forma como se puede asumir la vida. La actitud es la manera como yo asumo la vida frente a un determinado problema, frente a una determinada circunstancia, frente a una determinada situación. Esa actitud es la que me lleva a mí a pensar, a sentir, a valorar que los demás son importantes y necesitan de mí. El padre Lineros cita a María. ¿Recuerdan ustedes cuando María se encontraba, la Virgen María se encontraba en las bodas de Canaán y cuenta la historia que no había más vino? Entonces María estaba muy dispuesta a ver la necesidad de los demás. ¿Qué hace María? Va en busca de ver cómo solucionar el problema de las bodas de Canaán, de la fiesta que se dio en las bodas de Canaán cuando no había más vino. Se acerca donde el Señor. Esa es la actitud. Pero cuando hablamos nosotros del valor del servicio, dice el padre Lineros, que hay unos obstáculos. Entre esos quisiera al menos mencionar dos. El primero es la pereza. La pereza que no nos deja trabajar por los demás, que somos limitados al trabajar por los demás. La pereza no nos deja realmente darnos en la totalidad. Otra de las barreras es la comodidad. Cuando yo me acomodo a las circunstancias, me acomodo a mi propia realidad, es difícil poder darse a los demás. El padre Lineros habla de algo bien importante, y es los modelos de vida que nos enseñan a servir.
Al igual que el padre Fernando, el padre Lineros citó, por supuesto, a Jesús. Se citó a la Virgen María. El padre Fernando citó a la Madre Teresa de Calcuta. Personalmente me gustaría citar a un Juan Pablo II, al Papa Francisco, al que está actualmente. Me encantaría también citar a personas que conozco de mi contexto y cómo trabajan por los demás, cómo sirven por los demás. Pero ¿cuáles son las cualidades para un verdadero servicio? Es esa disposición, esa entrega, esa generosidad por los demás. Cuando yo pienso en los demás, soy capaz de ir en busca de esa necesidad y dar una posible solución a las dificultades, a los problemas que se presentan. El padre Lineros también citaba a Pablo de Tarso. Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 6 al 11, muestra que hay un método para servir. ¿Y cuál es ese método? Déjenme leerles para no errar. Dice 3 elementos fundamentales: el no retener, el despojarse y el humillarse. Permiten que hagamos un buen servicio cuando yo soy capaz de no retener, es decir, de darme a los demás, el despojarme de mí mismo, de mis condiciones para darle a los demás lo que necesitan, y humillarse, es decir, que el otro sobresalga, que el otro sea, cuando me humillo en el sentido de que el otro tiene que crecer, tiene que ser cada día mejor a partir del servicio que puede recibir de mí. Pero tener el cuidado de que no vamos a caer en el error de que sirvamos para que los demás nos vean o nos aplaudan, sino más bien es servir para que la otra persona esté bien. Ahora quisiera remitirme al servicio dentro de la carrera de psicología. A mí me parece el tema transversal al trabajo que nosotros vamos a realizar a futuro cuando seamos psicólogos. Pues la psicología como tal estudia al hombre en su ser, en su comportamiento, en su conducta. Y qué mejor, desde esta formación que tenemos, seamos capaces de entender y de asumir que nuestra carrera, más allá de tener un título académico o de recibir un salario, es ser capaces de servir a la otra persona, de servir a esos usuarios o pacientes, como se los quiera llamar, que están necesitados de nosotros, de nuestra orientación, de tal forma que esa persona empiece a tener equilibrio, empiece su conducta a mejorar. Creo que con un trato humanista, siendo justos en la forma de tratarlos, empezamos a servir. Creo que vamos a hacer un buen servicio en la medida que nosotros estudiemos, nos preocupemos por formarnos y ser muy buenos profesionales para que nuestro servicio a futuro sea de calidad. Con esta reflexión quiero terminar en la presentación acerca del tema del valor del servicio. Agradezco a nuestro tutor que nos ha permitido esta experiencia de reflexionar en torno al tema del valor del servicio. Muchas gracias, que tengan un excelente día.